Vamos en contexto a José Martínez Brito a decidir entre prevención o persecución del delito. ¿Cuál elegiría y por qué? Siempre prevención, porque aunque es lamentable cuando un juez quiere condenar a una persona a 20 años, busca la manera de hacerlo. Los dominicanos estamos cansados de la corrupción y de que no hayan procesos condenatorios por corrupción. Entendiendo el derecho, espacio en el cual le damos valor a través de lo que son debates, conversaciones acerca de la ciencia jurídica y también las ciencias sociales. Y el día de hoy no es la excepción. Tengo la oportunidad de compartir con un cuarto bate que se ha destacado en varias áreas, tanto en la comunicación como en el derecho, así como también en la área política. Pero el día de hoy vamos a aprovechar la parte del derecho y pues vamos a conversar con alguien que agrega mucho valor en el día a día a través del debate público, y se trata nada más y nada menos que de José Martínez Brito, a quien le doy la bienvenida a este espacio, agradeciendo la oportunidad brindada. ¿Qué tal? Muchas gracias, Roberto. ¿Cómo te sientes? Gracias a Dios, todo bien. Y honrado de poder compartir con usted, el próximo diputado del país, del Distrito Nacional. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema que nos compete es la política criminal. Y para iniciar, me gustaría aprovechar pues estos contextos que vemos en la sociedad del día a día, donde digamos que siempre hay casos. Es decir, en una sociedad es normal ver, por ejemplo, crímenes que se cometen por personas, y obviamente eso conlleva pues que se conozca un proceso y se le sancione ante la justicia. Y a propósito de esto, me gustaría saber su opinión acerca de qué podemos entender o cómo podemos valorar que existe una política criminal, o de cómo se caracteriza la composición de una política criminal adecuada en una sociedad. Mira, se supone o debiera ser que en la República Dominicana lo que haría las veces de Ministerio de Justicia es precisamente el Ministerio Público. Por ende, las políticas criminales, la política criminal la debe ejecutar tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Interior y Policía cuando es preventiva. Entonces, aquí yo veo muy pocas en la República Dominicana, política criminal que incluso tiene bastante que ver también con la parte de las cárceles, porque una política criminal puede ser también la restitución en la sociedad de una persona que ha cumplido condena, y esto empieza desde el momento en el que se está cumpliendo condena, y lamentablemente en República Dominicana en esa parte estamos en pañales todavía. Una persona entra siendo inocente a la cárcel como prisión preventiva, termina descargado y sale siendo un delincuente. Eso regularmente pasa en nuestro país. Luego ya políticas preventivas criminales, no, como te comenté, hay muy pocas. Hace una que se tomó hace muchos años, hace aproximadamente 20 años, que fue la prohibición de la importación de armas de fuego, que lo que buscaba era precisamente reducir la cantidad de muertes violentas en la República Dominicana que involucraran armas de fuego. Pero esta política fracasó porque lo que hizo fue que se aumentó la cantidad de personas fallecidas en hechos violentos involucradas en armas de fuego, y se abrió un mercado negro en la frontera para armas de fuego. Entonces ahora los hombres y mujeres de bien no pueden acceder a un arma de fuego nueva o de buena calidad, porque o sale excesivamente cara o simplemente no hay en el mercado. Y sin embargo el delincuente sí está bastante bien armado, porque puede pasar por la frontera y por una fracción del precio compra un arma de fuego. Pero también políticas criminales tienen que ver con, por ejemplo, el perfilado de los delincuentes, que ahora es que se están haciendo los pininos para poder iniciar un perfilado en INACIP de los delincuentes. Y conozco psiquiatras que han estado trabajando el tema, y me encantaría que en algún momento logren desarrollarlo completamente, porque esto sí sería una política criminal efectiva, para de esta manera poder, si perfilamos, por ejemplo, los delincuentes y empezamos a obtener datos, cuando hay un crimen cometido y no se tiene todavía un sospechoso, se puede hacer un perfilado forense a la inversa, y de esta manera poder tratar de identificar quién o qué tipo de persona pudiera haber cometido ese crimen.
Entonces ya ahí es donde se circunscribe la pregunta que me hace sobre las políticas criminales en República Dominicana. Bueno, hay otras que considero no tan acertadas. Pasaron el año pasado. Recuerdo que en múltiples ocasiones se suspendió la venta de bebidas alcohólicas en la zona oriental. No sé si lo recuerdas. Esto lo hizo directamente el Ministerio de Interior y Policía, supuestamente con la intención de reducir la delincuencia en el municipio Santo Domingo Este, medida que vino inconstitucional porque los toques de queda no pueden darse si no es en un estado de sitio, en un estado de emergencia. Pero estamos en pañales todavía, Roberto, en temas de política criminal en República Dominicana, y en criminalística ni se diga, porque ahí lo único que tenemos es el tema de balística. O sea, pero el resto difícil. Todavía, como decimos en buen dominicano, falta mucho por hacer. Entonces, ahí me despierta la inquietud. Tenemos la situación en pañales. Tenemos la situación, por ejemplo, técnico forense, que es algo que realmente aquí necesitamos ver. Incluso ha habido, por ejemplo, casos de resultados de necropsia que a veces son cuestionables, luego que sí, de que no. Y eso incluso en algún momento al director de la institución encargada, pues en algún momento lo puso entre la espalda y la pared. Y también así vemos cosas que ocurren. Y hablando de política criminal, algo que hoy en día, bien señaló, ocurre, y es que muchas personas que son condenadas salen de la cárcel y resulta que no salen, digamos, formados o reformados totalmente. Y esto me hace a mí pensar en algo que ocurre comúnmente hoy en día, que de hecho ha sido tema de lo que se denomina en derecho penal, populismo penal. Y es que una persona, por el simple hecho de salir en la noticia que presuntamente está envuelto en un posible caso de materia penal o de algún posible delito, ya está condenado por la sociedad, por los medios de comunicación. Y se puede decir también que por el mismo país, se puede decir. Entonces, a mí me gustaría saber su opinión acerca de esa justicia quizás social versus esa justicia que establece la ley per se. Bueno, es que ahí tú estás obligatoriamente hablando de choque de titanes entre derechos fundamentales y cuáles son los que tienen mayor nivel. Por ejemplo, si, para que la audiencia pueda entender, hay derechos fundamentales que son más importantes que otros. El derecho a la vida, por ejemplo, es mucho más importante que el derecho a la libre expresión, porque para tú poder ejercer tu derecho a la libre expresión, primero tienes que tener derecho a la vida, tienes que estar vivo. Entonces ahí hay diferentes derechos fundamentales que se conculcan unos con otros. El derecho al debido proceso, una persona que es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario, pero está también el derecho a la libre expresión que puede tener un periodista de emitir su opinión respecto a un proceso que es público, oral y contradictorio. Entonces ahí obligatoriamente lo que tenemos que ver es, o de manera básica, lo que tenemos que ver es cuáles son las herramientas que te brinda la ley para tú poder restituir ese bien o ese derecho conculcado. Si tú como periodista, por ejemplo, tienes el deber de comunicar y quieres emitir una opinión, y múltiples casos en Latinoamérica, en la jurisprudencia de Latinoamérica han establecido que una opinión no puede ser juzgada en lo absoluto, porque una opinión no es más que eso, una opinión. No puede ser ni siquiera una difamación porque es una opinión. Esa es la nueva tendencia al derecho a la libre expresión en Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos de este tema, si yo le conculco el derecho a la libre expresión de una persona, ¿cuál es su forma de accionar o qué puede hacer para restituir ese derecho? Y las opciones son muy pocas. Sin embargo, si tú tienes una persona que está envuelta en un proceso penal y alguien, entre comillas, lo difama, tú tienes todavía el derecho común para someter a esa persona ante la justicia y restituir tu nombre, tu buen nombre, las buenas costumbres, la intimidad y todo lo que involucra esta presunción de inocencia. Entonces, yo no creo que sea parte del populismo penal el hecho de que un periodista pueda hablar y que los medios condenen a un imputado. Lo que sí me parece populismo penal es que un juez actúe en consecuencia de la opinión de un medio de comunicación, porque ahí sí
estaríamos conculcando un derecho fundamental de un juez que no tiene derecho a la libre expresión como tal, o sea, que no es quien está ejerciendo el derecho a la libre expresión. Entonces, sí, lo declara o lo considera culpable sin antes haber probado su culpabilidad, entonces sí se estaría violentando el debido proceso. Ok, entonces me resulta interesante ese planteamiento porque de alguna manera cuando vemos en nuestra sociedad ese tipo de opiniones que ponen entre la espalda y la pared a una persona, moralmente hablando, socialmente hablando y no ante la justicia, ¿verdad? Que supone que los jueces son los que deciden y la administra la justicia. Entonces ahí vemos una serie de cuestiones que afectan en gran medida porque, pues ni modo, una persona lo que procura es que sea debidamente juzgada y a su vez se le haga un debido proceso, respetándole obviamente las partes procesales, así como también los derechos que se le reclama. Entonces, ahí me gustaría saber su opinión respecto al rol que tiene esa política prohibitiva y de mano dura de cara a lo que es aquel sentido que tiene la política criminal de reinsertar a las personas en sociedad. Es decir, esa diferencia entre esa mano dura que muchas veces las personas reclaman. Por ejemplo, hoy vimos que salió el caso John Kelly, el maestro aquel de la niña que en paz descanse, pues perdió la vida en un caso atroz. Vemos que hoy en día, por ejemplo, se le condenó a 20 años en primera instancia, lo cual es un avance. Y bueno, ya habrá que esperar a ver si se apela a la decisión y demás, y ver en qué concluye esa parte en términos procesales. Pero también hay otro aspecto que es propiamente lo que dice la ley. Es decir, a veces uno se encuentra en ese espíritu de justicia social que las personas quieren, por ejemplo, 30 años de condena para alguien que delinquió, pero resulta que la ley permite 5. Entonces, esos casos, o sea, esa mano dura versus ese espíritu de rehabilitación que tiene la política criminal, me gustaría saber su valoración, que es algo también muy importante hoy en día que se ve en nuestra sociedad. Mira, yo trabajé mucho tiempo en los tribunales de la República y te puedo decir que aunque es lamentable cuando un juez quiere condenar a una persona a 20 años, busca la manera de hacerlo. Ya sea variando los delitos, variando la imputación en momentos específicos que se puede hacer, que la ley lo permite. De hecho, antes se hacía mucho más que ahora. Los plazos de ahora no son los mismos. Y podríamos decir que a veces sí esta mano dura impera frente a una presión social, pero eso no es una buena decisión y no estaríamos tomando una buena decisión. Regularmente esto ocurre con los tribunales de primera instancia, mas no ocurre con los tribunales de alzada. Cuando tú ves una sentencia, te puedo dar múltiples ejemplos de sentencias por corrupción que en primera instancia personas han sido condenadas y se ha considerado que no tienen pruebas, como fue el caso de los tucanos, y en corte fueron descargados, por ejemplo. Esta parte también se ve por el tema de la carrera, de los ascensos en la carrera judicial, porque muchos jueces tienen el pensar de que por condenar nadie te va a preguntar. O sea, si tú condenas y condenas y condenas, nadie va a levantarte una investigación. Pero si tú sueltas a una persona que la sociedad considera culpable, inmediatamente el Poder Judicial, los comités disciplinarios toman acción y empiezan investigaciones. Entonces hay jueces que cuando no quieren tener absolutamente ningún problema y tienen intención de ascender rápidamente, lo que hacen es condenar a todo el mundo y que en la corte lo resuelvan, que en la corte le tutelen los derechos fundamentales. Y ocurre bastante. Yo mantengo que un juez bajo ninguna circunstancia, aunque es un ser humano, aunque es un ciudadano, aunque forma parte de la sociedad y ve televisión al igual que tú y al igual que lo hago yo, cuando llega a un tribunal y le toca impartir justicia, no puede dejarse influenciar por aquello que vio en los medios de comunicación, porque ahí el que estaría violando la ley, el que estaría violando la presunción de inocencia, es el juez, no el comunicador que emitió una opinión al respecto. Otra cosa, si pusiéramos en contexto a José Martínez Brito a decidir entre prevención o persecución del delito, ¿cuál elegiría y por qué?
Siempre prevención, porque de hecho la mayoría de las organizaciones o de las instituciones públicas fueron creadas para la prevención, como es la policía. La policía es preventiva, la policía no debiera ser reactiva. Sin embargo, date cuenta que preventiva tiene muy poco. El mismo Ministerio Público también debiera ser preventivo, por eso siempre hay una fase de conciliación que se agota antes de llevar a los tribunales, hay una fase de investigación que se agota, hay también los criterios de oportunidad que se agotan antes de iniciar un proceso judicial. Todo eso es preventivo. De hecho, las denuncias, cuando hay una tentativa, cuando una mujer se siente que está en peligro, un hombre se siente que está en peligro, va al Ministerio Público o a la policía, pone una denuncia de su temor, y la acción debiera ser preventiva, inmediatamente llamando a una investigación respecto a este temor que pueda tener un ciudadano. Es mucho más factible en términos sociales que tú hagas esta acción preventiva a que llenemos los tribunales de personas y las cárceles de presos. O sea, siempre prevención antes que persecución. Todo el bueno, mire, José, usted tiene una tarea fuerte, y es que realmente lo puedo decir a todas luces de que como aspirante, ¿verdad?, a un cargo de toma de decisiones que tiene un grado bastante importante, porque sabemos que el Poder Legislativo es donde se hacen las leyes, y las leyes es el punto de partida para que podamos decir que se nos reconozca un derecho a nivel de, o sea, como sociedad. Porque bien como dice, nunca hay un derecho sin una ley que así lo suscriba. Entonces, de cara a esa parte de la política preventiva que tienen que asumir el Estado, bien está, por un lado, lo que hemos venido hablando, en esa parte donde los delitos puntuales que se cometen en sociedad se persiguen. Pero aquí se va a poner caliente la cosa. Mire, sabemos que el tema de la impunidad acá en República Dominicana ha sido algo de mucha tendencia y realmente ha sido de alta preocupación social a nivel general, y al grado que podemos recordar incluso la manifestación que se hizo con los famosos poloches negros en la Plaza de la Bandera. Sí. Y eso pues ni modo despertó un espíritu de que se necesitaba un cambio de cara a cómo las autoridades, en estos casos los administradores de justicia, hacían enfrentamiento de lo que era delitos como la corrupción. A grado que la impunidad incluso, me atrevo a decir que en una entrevista que pude sostener con alguien de El Salvador, está ahí enganchada en el canal de YouTube, cuando le hice la pregunta de los principales retos en seguridad ciudadana, establecía la impunidad. Y ahí me gustaría saber su opinión acerca del rol que puede ejercer la política criminal efectiva o adecuadamente aplicada para el tema de lo que es la prevención de esa impunidad de cara a aquellos delitos que son ya de carácter público, que involucran corrupción o, digamos así, infracciones que la ley prevé que pudieran cometer los funcionarios públicos o los servidores públicos. Es que puede cometerlo cualquiera, no necesariamente funcionarios públicos. De hecho, impunidad existe en casi todos los tipos penales en la República Dominicana. Yo mismo, como candidato a diputado, tengo 3 proyectos de ley que quisiera, un proyecto de ley, uno de modificación y un proyecto de decreto que me gustaría poder introducir. Y tienen que ver también con impunidad, porque, por ejemplo, yo creo en la necesidad en República Dominicana tener una ley de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Y tú me dirías, ¿cómo afecta eso de manera positiva o de manera negativa a la impunidad? Bueno, es que hay diferentes tipos de desaparición. Está la desaparición voluntaria, la desaparición involuntaria, la desaparición violenta, la desaparición accidental. Y cuando hablamos de desaparición violenta, regularmente hay una persona involucrada o hay un crimen involucrado. Si tú no haces la búsqueda efectiva de esa persona y esa persona no aparece, tú nunca vas a entender si la desaparición fue violenta y nunca vas a tener quién es el culpable de cometer el delito de haber desaparecido a esa persona de la manera en que lo hizo. Por ende, ahí también hay impunidad. Pero también tengo otro proyecto de modificación al Código Penal Dominicano, en el cual hablo de la modificación de los elementos constitutivos
de la legítima defensa como un eximiente de culpa en la República Dominicana, porque no sé si los conoces y algunos pocos abogados tienen conocimiento pleno de la legítima defensa. De hecho, hay pocas sentencias absolutorias por legítima defensa en la República Dominicana, y de las 2 o 3 que hay en los últimos 10 años, yo tengo una. Y conozco perfectamente bien el proceso de cómo conseguir que un juez comprenda la legítima defensa como un eximiente de culpa. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se puede, porque los elementos constitutivos establecen, por ejemplo, que el daño que tú vas a causar al atacante tiene que ser directamente proporcional al daño que tú te estás en peligro de recibir. O sea, que si el delincuente tiene un arma de fuego, tú puedes usar un arma de fuego, pero si el delincuente lo que anda con un palo, tú no puedes utilizar un arma de fuego. Si le das un tiro, tú vas preso, porque ya te excediste y ya no puedes alegar legítima defensa. Yo creo que ese tipo de cosas deben cambiar, porque lo que ocurre regularmente es lo que hemos visto en los medios de comunicación. Entra un delincuente a tu casa, de hecho, vamos a darte casos específicos. El otro día una señora estaba muriendo de cáncer en la cárcel. Nosotros, conjuntamente con el periodista Ramón Tolentino, asumimos ese proceso y hablamos del mismo. La señora estaba en prisión por haber atacado con arma blanca a una persona que estaba abusando de su hija, y la que terminó presa fue ella, y luego tenía cáncer y estaba muriendo, y lo que se buscaba era que fuera entregada a su familia ya para que falleciera al menos en la tranquilidad de su hogar. Entonces, ¿por qué no se pudo establecer la legítima defensa en ese proceso? Bueno, porque la otra persona estaba desarmada, pero son casos sui generis, porque la fuerza de un hombre con sus propias manos puede acabar con la vida de una mujer sin ningún problema, si hay una discordancia en términos físicos, en términos corporales. Entonces, ese tipo de cosas puede llamar a impunidad por igual, porque mientras ella estaba en prisión muriendo de cáncer, el hombre estaba libre. Y si eso no se llama impunidad, entonces, ¿qué sería impunidad? Al fin y al cabo, casi siempre nos centramos en temas de corrupción, porque los dominicanos estamos cansados de la corrupción y de que no hayan procesos condenatorios por corrupción. Pero lo que no hay son investigaciones plenas. Lo que realmente no hay son investigaciones sinceras sobre corrupción. Entonces, ahí tendríamos que ver a quién vamos a endilgarle la responsabilidad, si a los fiscales o a los jueces. Pero las políticas públicas, ya en esos temas específicos, no tienen más que ver que con el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley y cómo la ley prevé esos delitos. En el caso, por ejemplo, de corrupción, hay una ley de lavado de activos, y esa ley de lavado de activos te establece una serie de requisitos y condiciones para mover dinero en efectivo, y eso no es más que una política criminal preventiva para darse cuenta si una persona está moviendo dinero mal habido. Por eso tú no puedes pagar absolutamente nada mayor a 250,000 pesos en efectivo. Tendrías que bancarizarlo obligatoriamente, porque si no estaría violentando la ley de lavado de activos. Esas son políticas criminales por igual y tienen mucho que ver con corrupción, porque la corrupción es uno de los delitos precedentes de esa ley de lavado de activos. José, y ya para terminar, esta última inquietud que pudiera ser interesante, y es, sabemos que hoy en día se habla de lo que son derechos fundamentales, o sea, la evolución que ha tenido la visión del Estado es propiamente donde se vela por la tutela y protección de los derechos fundamentales de las personas, al grado que podemos decir la Constitución así lo establece, así como también pues diversas otras piezas, o sea, otras leyes, otras normativas. Y algo que ha marcado en los últimos años es aquella, digamos, aquella parte en donde el Estado tiene que velar también que esa igualdad ante la ley, por ejemplo, en la parte de la minoría o sectores más desposeídos o con menos ventaja, puedan tener también un acercamiento a lo que es una adecuada administración de justicia. Y mencionó a alguien que creo que sería el ejemplo perfecto, Ramón Tolentino, quien pues a través de sus redes sociales ha ayudado y ha contribuido a que esas personas que no tienen una voz o que no pueden ser escuchadas o sea, que son de esa parte más desventajada de la sociedad, lamentablemente, pues tienen a alguien que los respalda para poder alzar la voz
y obtener justicia en aquellos casos determinados. Entonces ahí me gustaría saber su opinión acerca de cómo podría la política preventiva, quizás al contexto dominicano, mejorar, optimizarse para que esa minoría también tenga una adecuada vía y mecanismo para poder acceder o tener o aplicársele correctamente una política preventiva. Bueno, una política preventiva del Ministerio Público, que es una prerrogativa que tiene, es poder hacer una investigación o abrir una investigación por vía del conocimiento público o del Vox Populi. Precisamente para eso ayudan los comunicadores. Tolentino ha sacado a la luz casos que luego han sido investigados por la policía y por el Ministerio Público, y que bien, no pudiéramos decir, por ejemplo, que el Ministerio Público no está haciendo su trabajo, porque si la denuncia llegó a través de un medio de comunicación y se puso en movimiento la acción pública, pues al final se está cumpliendo con la ley. Si no han llegado a poner una denuncia de manera física, el Ministerio Público no puede iniciar la acción pública. Entonces, es también algo de desconocimiento, porque la gente cree que subir a redes sociales algo es hacer una denuncia formal, y no lo es. Sin embargo, ya cuando lo hace un comunicador, del reconocimiento, del ajuste, del alcance de Ramón Tolentino, pues ya se convierte en Vox Populi, y ese Vox Populi puede poner en movimiento la acción pública. O sea que al fin y al cabo, la política preventiva como tal, que tenga que ver con... Mira qué es lo que quiero dejarte ver. Creo que no colindan, no hacen esquina las políticas públicas criminales con la libre expresión y la labor que hacen los periodistas, porque no existe una sola política pública que te diga, bueno, en combinación con los periodistas, si una denuncia sale a flote, pues nosotros tenemos que investigarla. No lo hace de manera directa, solamente habla del Vox Populi, del conocimiento público, la ley, y que se debe iniciar una investigación, aún sea solamente por conocimiento público, por el rumor público, que es la palabra correcta que utiliza la ley. Entonces, no veo dónde se puedan juntar un concepto con el otro en cuanto a políticas criminales y la comunicación. Bueno, y de cara entonces a esa minoría. La minoría, digamos, precisamente lo que te estaba comentando, a veces la gente tiene poco conocimiento de cómo se pone en movimiento la acción pública y creen que una red social, subir un video y decir X persona me estafó, eso significa que la acción pública debe ponerse en movimiento. Si tú no tienes el alcance que tiene un periodista como Tolentino, eso nunca va a llegar a las manos que tiene que llegar. O sea, por lo menos taguea al Ministerio Público. Vamos a verlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista del sonido, de las redes sociales, de cómo se hacen las denuncias a través de las redes sociales. Al menos con la denuncia, como ocurre regularmente con el tema de la protección animal, que ponen una denuncia por las redes sociales, hacen una mención de la Procuraduría Especializada que ya cerraron, pero empiezan como quiera, a hacer mención de la Procuraduría General de la República, y inmediatamente se abre una investigación y luego el Ministerio Público pone en movimiento la acción pública. Pero si tú eres un total desconocido y haces una denuncia en tus redes sociales, ¿cómo tú entiendes que le va a llegar a las autoridades esa denuncia? Entonces, no hay forma. La vía correcta es que tú vayas a la Fiscalía Barrial y pongas la denuncia ante un fiscal, y que de esta manera se ponga en movimiento la acción pública. Correcto. Bueno, palabras han habido, nada más que agradecerle por la oportunidad. Yo sé que su apretada agenda, pues, es un valioso encuentro y también una conversación muy amena de la cual aprendo. Y para mí es todo un honor compartir con usted. Así que muchas gracias por brindarme la oportunidad. Para mí es todo un honor. Gracias para ti, Roberto, de verdad. Un abrazo grande y espero nos encontremos otra vez en tu espacio. Bueno, próximamente estaremos. Ya se comprometió cuando sea diputado, puede ser. 100%. Bueno, esperemos que así sea. Usted se comprometió no conmigo, es con la audiencia, ¿eh? Así es. Así que bueno, muchas gracias también a todos los que han dicho presente en este episodio de Entendiendo el Derecho. Nos vemos hasta la próxima, pero no sin antes decirles que compartan, que le den like, que se suscriban y bueno, hasta la próxima. Bendiciones.